Bienvenidos sean todos ustedes a este canal, yo soy Musiker y el día de hoy vamos a estar viendo otro tutorial de Clip Studio Paint en el que vamos a estar hablando sobre las capas de referencia y las capas de ajuste. Así que si tienes problema con ellas o quieres saber qué son, cómo se utilizan en Clip Studio, quédate hasta el final para que veas todos y cada uno de los trucos que tenemos para ti. Vamos allá. Normalmente cuando tenemos un dibujo, tenemos algún boceto y queremos colorearlo en programas normales o programas muy conocidos, tenemos que colorear de manera manual, por así decirlo, en el que el bote de pintura, como saben, es una herramienta en el que pues solamente le das clic al pedazo o al lugar donde quieres que se coloree con cierto color que tú hayas elegido, y automáticamente el bote hace su trabajo y colorea el espacio en blanco, el espacio hueco que tienes, que quieres rellenar con color. En algunos casos la pintura no es tan exacta, por lo tanto nos causa dolor de cabeza porque tenemos que rellenar manualmente los espacios que pues el bote de pintura no llega, ¿no? Entonces Clip Studio tiene una forma de entintar un poco más sencilla, que también utiliza retoques o tú le puedes dar un retoque si tú lo necesitas, pero que a vista, digamos, simple puedes usar y que no necesita pues ese retoque para verse bien, ¿no? ¿Sí? Una de las opciones que nos da Clip Studio para hacer todo este tipo de coloreado sin necesidad de estar haciéndolo manualmente todo, es la opción de capa de referencia. ¿Qué es la capa de referencia? Va a ser una capa en la que tú vas a poder pintar a partir de ella, ¿no? Tú la vas a marcar como capa de referencia. ¿Sabes qué? Yo quiero que me detectes esta capa y si esta línea tiene trazos, vas a respetar los trazos. Es lo que uno le va a decir a Clip Studio cuando aplicamos la capa de referencia. En este caso, por ejemplo, yo tengo una capa donde tengo un boceto, ¿sí? Tal cual, un boceto de este personaje. Este personaje yo ya lo tengo como nombrada la capa como una capa de referencia, pero para marcarla lo que tenemos que hacer es venirnos aquí a este menú de aquí. Y en este menú, este que está aquí, que parece como, no sé, como una pieza de ajedrez con cuernitos, este de aquí, le vamos a dar clic teniendo seleccionada la capa que vamos a utilizar como referencia. Ojo, la capa de referencia tiene que tener líneas. Si la capa de referencia es blanca o no tiene absolutamente nada, aunque yo la ponga, cuando yo intente pintar, va a pintar toda la capa. ¿Por qué? Porque la capa de referencia no tiene absolutamente nada. Entonces tenemos que utilizar o tener en mente que tenemos que utilizar una capa que tenga ya algo dibujado o ya algo impreso vaya en esa capa, ¿no? En este caso tengo mi boceto que lo quiero entintar. Entonces, ¿qué hago? Lo que voy a hacer es seleccionar la capa de referencia o la que voy a utilizar como capa de referencia. Voy a darle clic a este icono de aquí, este que está aquí, ¿sí? Y cuando yo quito la selección de mi capa, aquí donde está la capa que yo utilicé como referencia, tiene un icono o este icono que yo le acabo de cliquear. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, yo ante eso, obviamente nosotros no queremos pintar en la capa de referencia o no queremos pintar en la capa directamente de la línea, porque si llegase a tener que modificarla, tendríamos que modificar toda la línea también. Entonces siempre tenemos que tener separada la capa del color a la capa de la línea o del liner. ¿Sí? En este caso, mi capa, vamos a suponer que la capa del boceto es una capa de liner. Entonces yo me voy a hacer otra capa, voy a anexar otra capa, voy a crear otra capa por debajo de la capa de referencia. ¿Por qué por debajo? Porque como la estamos tomando de referencia, cuando yo le dé el entintado se va a comer un poco de la línea de la referencia. Si yo la dejo arriba, se va a notar raro. Entonces, mire, vamos a hacerlo. Vamos a seleccionar la capa del color, donde voy a anexar el color. Ya tengo mi capa de referencia seleccionada con el icono aquí puesto. Entonces voy a seleccionar que quiero un color azul, por ejemplo, por así decirlo, ¿no? Selecciono mi bote de pintura y le voy a dar clic y me respeta la línea de mi capa de referencia. Pero si se fijan, se ve como que está encimado, se ve como que se encima a la línea que yo ya tengo. Eso es porque mi capa de color está encima de mi capa de referencia. Si yo quiero que mi color no se coma las líneas que tiene mi liner o mi capa de referencia, yo tengo que hacer la capa de color abajo de la de referencia. Entonces yo la ajusto, la mando hacia abajo y si se fijan se aclaró un poco, ¿no? Mira, vamos a hacer, se escurece. Por ejemplo, estas líneas de aquí, esta línea de aquí que está aquí, se escurece. Si yo bajo la capa abajo de la capa de referencia, la línea sobresale. Eso quiere decir que ya mi color está por debajo
de mi capa de referencia. Pero esto no implica que yo no pueda seguir pintando aunque esté abajo. ¿Por qué? Porque mi capa de referencia sigue activa. Si yo le vuelvo a dar, me sigue respetando las líneas que de la capa que yo le puse como capa de referencia, ¿no? Entonces esto es muy sencillo, esto es muy fácil cuando nosotros queremos pintar o hacer algún entintado rápido, ¿no? ¿Sabes qué? Yo quiero hacer un entintado de piel, pues simplemente hago piel, ¿no? Bueno, ahí se pinta un dedo, ¿sí? Era lo que decía ahorita. Esta capa le quedan huecos blancos en las orillas porque la capa que estoy utilizando es de boceto. Si ustedes ya tienen un liner limpio y bien delineado, no les tiene por qué dejar ese espacio, ¿sí? Aquí me lo está, claro, aquí me lo está dejando porque la capa que yo le doy de referencia es un boceto que tiene muchos trazos, ¿no? Entonces, para que tengan eso en mente también. Entonces, esto nos va a servir para que cuando queramos pintar de manera más sencilla, más fácil, pues lo podemos hacer. Simplemente lo que tenemos que hacer es marcar nuestra capa de referencia, o sea, nuestro liner, a crear una capa por debajo de esa capa, darle color ahí en esa capa, seleccionar nuestro balde de pintura y darle clic a donde queramos pintar, así por así decirlo, ¿no? Una de las cosas importantes, y ojo con esto, una de las cosas importantes es que ha pasado o me ha pasado a mí, por ejemplo, que hago, tomo mi capa de referencia, por ejemplo aquí está ya listo, está el icono correcto, tengo mi capa de color y me voy a pintar con mi balde. Cuando yo le doy clic a mi capa, no me respeta la capa de referencia. Me voy acá y reviso y sí, en efectivo está mi capa de referencia activada, estoy en mi capa de color correctamente. ¿Por qué no me respeta solamente el espacio que yo le estoy diciendo? ¿O por qué no me respeta mi capa de referencia? En los ajustes, en las propiedades de herramientas, ¿sí? Tú le das clic a cualquier menú, ¿sí? O te puedes ir a ventana y buscas aquí donde dice propiedades de herramienta para que la abras en caso de que no la tengas abierta. Va de nuez. ¿Sí? Me voy a ventana y aquí donde dice propiedades de herramienta, le doy clic y abre la ventana, ¿no? En caso de que no la tengan activada. Bueno, teniéndole seleccionado el balde de pintura, en las propiedades de la herramienta hay un espacio, ¿sí? Que dice referencia múltiple. La referencia, este espacio o este apartado es para seleccionar qué tipo de referencia va a aceptar el balde. En este caso, por ejemplo, yo tengo seleccionado una referencia que dice capa seleccionada. O sea que la referencia que el balde me va a tomar o la capa que me va a pintar es la capa que yo tengo seleccionada. En este caso yo tengo seleccionada la capa de color. Entonces yo no voy a poder pintar con capa de referencia si esta opción está así. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que cambiarle la opción al mismo icono de la capa de referencia, que es este, ¿sí? Ok, entonces yo le doy clic aquí, selecciono en mi propiedades de herramienta con mi balde seleccionado. En el referencia múltiple tengo que darle clic a este icono que es de capa de referencia, ¿sí? Entonces ahora sí, ya con mi capa de referencia activa y con mi capa de color lista, le doy clic y ahora sí me lo respeta, ¿sí? Es uno de los errores que a mí me sucedió y que no sabía por qué y no sabía cómo, y que después descubrí que era por eso, ¿no? Por la opción esta que está aquí, ¿no? Estas tenemos que tener seleccionado en todos los aspectos, tanto en nuestra capa de referencia como en nuestra herramienta de balde de pintura, tenemos que tener seleccionada la opción capa de referencia, ¿ok? Entonces para que tengan en mente eso, y después si les cliquea o les pinta toda la capa, no se asusten, y no vayan, sepan por qué lo está haciendo. Entonces esta es la capa de referencia, estas son las formas que se puede utilizar, son las cosas en las que nosotros podemos echar mano de ella y poder hacernos pues la ilustración, la animación o el dibujo más fácil. Entonces, hay una cosa también que quiero explicar, o que quiero ayudarles, o que quiero compartirles, que son las capas de ajuste. ¿Qué son las capas de ajuste? La capa de ajuste es una capa que va a ajustar, valga la redundancia, solamente lo que esté debajo de ella, ¿sí? ¿Sí? En este caso, por ejemplo, yo tengo un color, vamos a pintar esta parte de aquí de la rodilla, y encima de ella yo le voy a poner una capa de ajuste, una capa nueva, una capa normal, ¿sí? Una capa normal. Entonces a esta capa de aquí me voy a ir aquí arriba donde tengo el icono de capa de referencia. A un lado, a la izquierda, son un cuadrito o un cuadro coloreado y un cuadro punteado. Este de aquí lo voy a hacer en grande para que no batallen. Le vamos a dar clic, ¿sí? Teniendo seleccionada la capa nueva, la capa que voy a usar como ajuste, ¿sí? Le doy clic
Y automáticamente al lado de mi capa se pone una barra roja. Esto quiere decir que esta capa está ajustando a la capa inferior, a la capa de abajo. Entonces, ¿qué hace la capa de ajuste? Bueno, la capa de ajuste me ayuda a que cuando yo voy a dar una sombra, por ejemplo, vamos a decir que vamos a sombrear ese morado que está ahí. Supongamos que yo voy a sombrear, pero cuando yo sombreo, pues no me quiero salir, no quiero que pase que estoy sombreando, por ejemplo, y no quiero que haga esto, no quiero que me pase de mi línea, porque no quiero hacer eso, ¿sí? Quiero que me respete, no quiero que haga esto, quiero que me respete solamente el pedazo de color que yo quiero sombrear, ¿no? En este caso, que es la rodilla. Entonces la capa de ajuste sirve para eso. Si tú le creas una capa encima de esa capa de color, la formas como una capa de ajuste con el icono este de los dos cuadrados, uno lleno y uno punteado, y en esa capa de ajuste tú rayas o pintas, si te fijas, aunque yo me salga para acá, la capa de ajuste solamente me respeta el color que está de referencia en la capa de abajo, ¿sí? Si yo abajo tengo pintado solamente mi rodilla, la capa de ajuste solamente me va a respetar la pintura en el plano o en el área de la pintura de abajo, o la pintura de la capa de abajo, ¿sí? Espero que no esté muy confuso, ¿sí? Yo acá abajo tengo pintado, por ejemplo, mi rodilla. Este espacio morado es el área que está pintada mi capa, ¿sí? Ese es el área que está ocupada en mi capa de color. Entonces, en mi capa de ajuste, arriba de la capa de color, lo único que me va a pintar o que me va a respetar es cuando yo pinte encima de lo que hay en la capa de abajo, ¿sí? Entonces yo utilizo cualquier pincel o lo que nosotros queramos y solamente voy a pintar, en este caso, en el área de lo que está ajustando abajo, ¿no? De la capa del color, en este caso. Entonces yo le doy y sin preocupación yo puedo sombrear, yo puedo colorear, yo puedo hasta borrar, sin ningún tipo de preocupación de que yo me vaya a salir de mi línea, ¿no? Por ejemplo, si te fijas aquí, yo sombreo, borro solamente pues en el espacio que yo quiero borrar, no tengo la necesidad de estarme yendo por la orilla para no salirme de la línea, porque la capa de referencia me ajusta eso, ¿no? Entonces es algo que es muy útil cuando vas a sombrear, cuando vas a poner algún tipo de efecto a tu color o a tu capa de abajo. En este caso siempre es el color. ¿Por qué? Porque no te tienes que preocupar de que te vas a salir, ¿sí? La sombra siempre va a quedar dentro de lo que tu capa de inferior tenga, ¿sí? Para eso sirven las capas de ajuste. Entonces espero que te haya gustado este tutorial, espero que te haya servido, espero que te funcione en alguna forma, que te ayude a hacer las ilustraciones un poco más rápido y un poco mejor, para que sean tus ilustraciones todavía aún mejores de lo que ya son. Entonces, gracias por ver. Yo soy Musiker, ya sabes, ayúdame suscribiéndote al canal, ayúdame compartiendo el contenido con todos y cada uno de los que creas que necesiten este contenido. Dale tú una checada, dale otra checada, dale 3 checadas, 4 checadas, ¿por qué no? Si es que algo no te quedó claro, y si de plano algo no te queda claro, déjame en los comentarios la pregunta para yo poder respondértela, y si me amerita un video nuevo, hacer el video nuevo. Entonces, muchas gracias por ver. Yo soy Musiker, así que nos estamos viendo en el próximo tutorial de Clip Studio Paint. Gracias. Bye.